hermanos, porque quiero decir esto especialmente por la visita que tenemos hoy, que están aquí por primera vez. Déjenme decirles que esta es la primera vez que yo voy a predicar y la verdad que no me ha tocado tan fácil porque, bueno, tengo que decir que los jóvenes fueron los que escogieron el tema de la santidad y la verdad que ese es un tema tan difícil porque estamos en un tiempo donde da más temor hablar de la santidad que hablar del pecado. Y hay que tener... ¿Ya? Entonces, para mí ha sido, bueno, aparte de ser un privilegio estar parado aquí, es un reto muy grande porque el tema de la santidad es bien difícil, porque es que la santidad lo abarca todo. Y de ahí podemos sacar muchos temas. Yo empecé a buscar a buscar sobre la santidad para ver de qué les podía hablar y me cansé de escribir puntos, me cansé y eso me complicó la vida porque creo que me valieron más de 100 puntos. Imagínense ustedes buscar 7, 8 puntos en escogerlos de 100 puntos. Y todavía esta mañana que venía para aquí, seguía escribiendo puntos. Y bien complicado, bien complicado. Pero bueno, yo le doy gracias a Dios por su palabra y yo espero que ustedes hoy se llenen de misericordia conmigo. Porque la verdad que es un, ¿cómo les digo? Como les dije, es un privilegio, pero al mismo tiempo es un compromiso porque por mi poca experiencia no me gustaría poner en riesgo el ministerio del pastor, porque para que sepan, yo no soy el pastor, ni he ido a una escuela, a un seminario, ni nada de eso. Simple y sencillamente yo he leído su palabra y desde el día que yo acepté a Cristo he venido leyendo, pero nunca he recibido clases especiales para predicar. Y esta es mi primera vez. Y como ustedes saben, el lema de esta semana fue sobre la santidad, que esta semana comenzó el martes en los cultos de oración. Creo que en la célula del oeste predicó Domingo y acá en la del este predicó Anabel el martes. El miércoles fuimos a la iglesia Renacer, que fue de gran bendición también, pudimos aprender mucho ahí. El jueves se hizo una visita a un asilo de ancianos, que yo lamentablemente no pude ir, pero dicen que también fue de gran bendición para ellos. El viernes pues pasamos tiempo aquí en la iglesia. Ayer tuvimos un buen tiempo también en el parque, que salimos mojados todos ahí, pero bien, un buen tiempo. Me gustó porque pude ver la unidad que cada vez se fortalece más, especialmente entre los jóvenes. Que esa misma unidad tiene que fortalecerse en todos nosotros. Y bueno, quise decirles eso para no meternos en problemas. La verdad que yo estoy seguro hoy por hoy que si yo estoy parado aquí en este día, déjenme decirles que yo no soy digno de estar parado aquí. Como decía la canción, que solo Dios es digno. Dios es el único digno, pero de ahí ninguno de nosotros es digno de estar aquí en este lugar. Y si estamos aquí ha sido solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Solamente por eso. Porque ninguno de nosotros merecíamos estar aquí, pero bueno, Dios tuvo misericordia y por eso es que estamos hoy aquí. Yo no quiero hablar del texto que se leyó, me gustaría hablarles sobre todo del libro de Efesios.
Me gusta el libro de Efesios porque el libro de Efesios es un libro que podemos tomarlo de forma literal, o sea, ahí no hay mucha teología, o sea, ese libro es para nosotros, así como fue para esa iglesia en esos tiempos, sigue siendo para nosotros, que nosotros somos el pueblo de Dios. Y quisiera darles una introducción cuando ustedes saben que esta carta Pablo la escribió estando preso en Roma, y él la escribió a la iglesia, o sea, a las iglesias en Efesio, con la intención de que hubiera unidad, que ahí hubiera unidad, pero en Cristo. Porque la verdad que había mucho, en esa ciudad había mucho problema ahí. La verdad que los cristianos ahí estaban en la llama de fuego, había mucha idolatría, Entonces dice, les voy a leer lo que yo encontré, por qué Pablo escribió esa carta. Dice, el tema de Efesios es la unidad en Cristo. Pablo escribe a una iglesia o iglesias formadas por judíos y gentiles, asiáticos y europeos, esclavos y libres, representantes todos de un mundo resquebrajado, que debía ser restaurado a la unidad en Cristo. Un mundo resquebrajado. Creo que ¿cómo es que dice un dicho? Cualquier coincidencia, ¿cómo es que dice? Cualquier semejanza es pura coincidencia. Y en ese es el mundo que vivimos nosotros como cristianos. Allí en ese pueblo había mucha idolatría, bueno, una perdición total ahí. Y la gente estaban perdidos, pero ahí estaba la iglesia. Y entonces dice, en un mundo resquebrajado que debía ser restaurado a la unidad de Cristo. Esto implicaba la unidad de persona, familia, iglesia y raza. La restauración de la unidad individual en la vida de cada creyente asegura la unidad del universo de Dios. El tema de la unidad se presenta a través de toda la epístola, el tema de la unidad. Y me llama la atención cuando dice de buscar la restauración, dice, implica la unidad de persona, familia, iglesia y raza. Y es que verdaderamente, hermanos, la santidad comienza en uno primero. La santidad comienza personalmente. Y después la familia, después en la iglesia. Y ahorita que venía para acá me dijo el hermano Duque, mira David, no te olvides que ser santo es ser separado. Y eso es lo que es la santidad. Y bueno, me gustaría definir lo que es la santidad, que es ser santos. Dice, fuimos separados para Dios en la conversión y ponemos en práctica esa dedicación a Dios con una vida santa. Fuimos separados. O sea, todos sabemos que todos aquí somos pecadores. Y hablar de la santidad es algo tan difícil porque es algo de Dios. El único santo aquí es Dios. Y Él nos dio el privilegio a nosotros de escogernos y separarnos, porque ustedes saben qué es lo que nosotros merecíamos, ¿verdad? Creo que todos aquí sabemos qué es lo que merecíamos por nuestro pecado. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos separó, nos libró de ese camino de condenación que estábamos caminando y nos puso en otro camino de santidad, porque esos son los dos caminos. O sea, está el camino del pecado, que es el que nos lleva a la muerte, y el camino de santidad. Y ahí es donde nosotros debemos pararnos y ver dónde estamos caminando, porque es verdad, nosotros como cristianos seguimos pecando,
Y vamos a seguir pecando porque la verdadera santidad la vamos a tener hasta que estemos en la presencia del Señor. Aquí no la vamos a lograr tener. Y están los dos caminos, el camino de pecado y el camino de santidad. Bueno, yo estoy caminando en el camino de santidad. Peco todos los días, pero le doy gracias a Dios por Jesucristo. Porque Él es el único que nos limpia y nos perdona. Solo es a través de Él que Dios nos perdona los pecados. Y está el camino del pecado, en el cual yo anduve en un tiempo. Pero este tema me ha motivado porque yo en los últimos tiempos he estado viendo, cristianos, que digo yo, o sea, ¿será que Dios no tiene poder? ¿Será que Cristo no los ha cambiado? Porque cuando uno acepta a Cristo algo pasa, hermano. Una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, comienza una nueva vida. Cristo nos da un estilo de vida nuevo al que llevábamos antes. Porque antes de tener a Cristo nosotros nos gozábamos en el pecado, lo disfrutábamos. Bueno, yo por lo menos pasé por eso. A lo mejor algunos crecieron en la iglesia, no. Pero sin embargo, un día tuvieron ese encuentro con Cristo. Tuvieron que aceptar a Cristo también. Porque a lo mejor crecieron en la iglesia, pero eso se convirtió en una monotonía. Y esto no se trata de monotonía, no se trata de una rutina. Ser cristiano no es una rutina. Pero esas personas que crecieron en la iglesia tuvieron un día ese encuentro con Cristo. Reconocieron que verdaderamente eran pecadores y tuvieron que aceptarlo también. Porque, hermano, la santidad va unida con la salvación. Aquí nadie va a ser salvo por estar sirviendo aquí en la iglesia. Usted puede hacerlo. Usted puede cantar aquí, puede leer la Biblia, puede hacer lo que usted quiera en la iglesia, servir. Pero sin embargo, a lo mejor no es salvo todavía. Y se ha convertido eso en una rutina más en su vida. Y ahí es donde tenemos que nosotros examinarnos, cada uno, en lo que nosotros creemos. O sea, si de verdad soy salvo. Yo me hice esa pregunta una vez, porque yo, créanme que estaba bien lleno de religión. O sea, y yo como que choqué con una pared. ¿Qué pasa? Y tuve que examinar mi vida. Y sirviendo y todo en la iglesia. Pero tenemos que examinar nuestra fe. Y vamos a ver la definición de santidad. O sea, ya les dije que fuimos separados para Dios en la conversión y ponemos en práctica esa dedicación a Dios con una vida santa. Pero eso no se queda ahí. O sea, el día que nosotros aceptamos a Cristo, ese día Dios nos separó de la condenación eterna. Pero no se queda ahí. Ahí comenzó. De ahí comienza una vida de santificación, que es la que hemos venido viviendo, porque Dios ha venido limpiando tanta basura que uno tiene. Y tiene que hacerlo, porque allá donde vamos a vivir, allá todo es perfecto. Allá no puede entrar nadie, pero eso empieza aquí. Dios empieza a trabajar desde el día que uno acepta a Cristo. Ahí es donde comienza la santidad. Desde el día que uno acepta a Cristo. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar en nosotros. Y comienza el proceso de santificación. ¿Y qué es la santificación? La santificación está estrechamente, como les decía, ligada con la salvación. Ese día que nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos la salvación. Dice, y tiene que ver con obligaciones morales y espirituales asumidas en dicha experiencia. Yo escribí algunos principios morales que son muy importantes. Los principios morales son muy importantes en el ser humano, que gracias a Dios por nuestros padres, porque ellos siempre nos inculcaron principios morales. Yo escribí una lista de principios morales, como es
La honradez, la bondad, la solidaridad, lealtad, templanza, responsabilidad, justicia, igualdad, son principios morales. Pero también hay principios espirituales, porque ya antes de Cristo nosotros vivíamos en la carne. La vida de nosotros era carnal, totalmente. Después, con Cristo ya no solo es una vida carnal la que tenemos, sino una vida espiritual, que es la que tiene que ver con Dios. Pero en esa vida espiritual hay principios también. Está alimentarnos de su palabra, de la Biblia. Y yo hoy por hoy creo 100%, estoy seguro 100% que la Biblia es la palabra de Dios. Fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por Dios. Y no tengo la mínima duda de eso. Que está alimentarnos de la palabra, la fe, es otro principio, que debemos ejercitarla, porque nosotros vivimos por fe. Pero esa fe hay que ejercitarla y ponerla en práctica. Dice la oración. Dice un canto que el poder del cristiano está en la oración. Y yo sí creo eso. Que aparte de la palabra, la oración es indispensable en la vida cristiana. Uno debe orar en todo tiempo, independientemente como usted ande, como se sienta, ore, pídale al Señor. Eso es lo que a mí me ha funcionado y créanme que si yo estoy aquí hoy ha sido porque Dios me ha dado la fuerza para mantenerme firme. Pero si por mí fuera, yo ya, como decimos allá en Honduras, yo hubiera tirado la toalla. Yo no estuviera aquí. Pero he tratado siempre de buscar de Dios y en oración sobre todo. Recordar que hay una guerra espiritual. Que eso es muy importante porque a veces uno piensa de que uno está solo. Y sabemos que tenemos un enemigo. Ya sabemos que el diablo ya no tiene a nosotros no nos toca el diablo ya. Pero sí nos va a poner cosas para distraernos, especialmente en este mundo, que todo es distracción. Que la distracción nos aleja. Dice, recordar que hay una guerra espiritual, mantener la comunión. Mantener la comunión entre los creyentes, entre nosotros, porque nosotros somos un pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Si usted aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted es miembro del pueblo de Dios, es hijo de Dios. Y somos un pueblo. El diezmo es otro principio que es tan difícil a veces. Solucionar problemas, el apoyo mutuo, ayudarnos unos con otros, interceder unos por otros. Para eso estamos. Entonces quisiera explicarles por qué la importancia de la santidad. Dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. No quiero entrar en detalle porque en ver la importancia, porque simple y sencillamente, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos santos. Dios quiere, es que Dios quiere y no hay opción. No tenemos ningún tipo de opción, debemos serlo. No vamos a ser, como les digo, no es que no vamos a pecar, porque no hay que confundir eso. Porque es bien delicado. Hay personas y yo tengo amigos que cometieron, o sea, yo los miraba en la iglesia levantando la mano y cantando y todo. Cometieron un pecado y se alejaron. Y ahora, por lo menos tengo uno que la casa de él prácticamente es nosotros en Honduras tenemos una cantina, no sé si saben qué es una cantina, donde van los borrachos a emborracharse ahí. Se ha convertido en eso porque el mismo Dios quiere que seamos santos y sin manchas. Y
nosotros siempre andamos caminando en la cuerda floja. Si, como dice la misma palabra, si alguno piensa estar firme, mira que no cae. Por eso nosotros debemos estar en oración, debemos interceder unos por otros. Es muy importante. Como les estaba diciendo de mi amigo, no sé qué pasó ahí, ojalá que Dios tenga misericordia y Dios lo vuelva a traer a sus caminos, pero a veces vivimos y no marcamos ningún tipo de diferencia con el mundo, y estamos para marcar una diferencia. Nosotros no somos cualquier cosa, nosotros no somos escogidos por Dios. Y yo siempre digo que ese es un privilegio que nosotros tenemos, tan grande. Eso es lo máximo que le puede pasar al ser humano. Pero a veces no valoramos eso. No valoramos y no nos damos cuenta. Siempre podemos recordar siempre el versículo el que leyó Osvaldo, porque yo el Señor soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagrados y sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Y no hay opción. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que nos alejemos del pecado. Y para eso, gracias a Dios, no es con nuestras fuerzas, porque con nuestras fuerzas va a ser imposible. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a ayudar. Y Él es el que nos ha ayudado, y por Él es que hasta ahora estamos aquí hoy. Estamos firmes aquí. Como les dije al principio, me van a tener que tener paciencia, porque no sé si se fijan, he escrito una cantidad de notas que ¿y para qué? ¿Para qué Dios quiere que seamos santos? Nosotros aquí no estamos, hermanos, para tener la casa de nuestros sueños, tener una mansión, para tener riquezas. Nosotros, como hijos de Dios, no estamos para eso. Tenemos que trabajar, porque hay que trabajar. Pero nosotros aquí estamos para honrar y glorificar el nombre de Dios. Solamente para eso. Dios, para eso nos creó. Desde el principio Dios nos creó para que lo adoremos a Él. Claro, no lo hemos hecho. El ser humano no lo ha hecho. No lo hemos hecho, no me incluyo yo. Pero Dios, todo lo que Dios creó fue bueno, y todo lo creó para su honra y su gloria solamente. Para Él. Y nosotros, cuando vivíamos en ignorancia, no sabíamos eso. Pero ya nosotros no somos ignorantes. Ya nosotros sabemos, conocemos la verdad. Si verdaderamente Cristo está en nosotros. Si verdaderamente Cristo nos ha quitado esa venda con la que vivimos antes de Cristo. Estábamos ciegos. Y por eso debemos honrar y glorificar el nombre de Dios. Que para eso estamos. No es... Entonces, también es muy importante, porque la verdad que vivir una vida en santidad no quiero solo reprocharle, no reprocharle, sino decirle, sino también hay consejos. Tengo unos consejos aquí para vivir la vida santa que le agrada a Dios. El primer consejo es: asumamos nuestras responsabilidades. Dice Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto es Jesús hablándole a sus discípulos. No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando yo leo esto, se me viene a la mente mi pueblo. Yo recuerdo que mi pueblo, allá casi todos los días se va la luz. Por la noche, cuando se va la luz por la noche son tinieblas, o sea, cuando no hay luna, casi que ni se mira. Pero en mi pueblo había como unas 3 o 4 casas que tenían plantas, las plantas esas, para generar luz en las casas de ellos. Y eran las únicas casas, como unas 3 o 4 que eran las únicas que tenían luz ahí. Y cuando leo este versículo yo me pongo a pensar que así como esas casas alumbraban, ahí en esas tinieblas, así debemos alumbrar nosotros, hermano. Este mundo está sumergido en el pecado y cada vez es peor. Este mundo está en tinieblas y nosotros estamos llamados para hacer luz aquí. Ya eso pregúnteselo a usted si usted está haciendo luz. Pero Dios quiere que seamos luz y debemos hacerlo. También una de las responsabilidades que es muy importante, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Evangelismo. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Aquí hay un ministerio de evangelismo. No sé si ustedes saben, pero aquí hay un ministerio de evangelismo que está dirigido por el pastor Fleites, la hermana Marta, ¿verdad? ¿O solo el pastor Fleites? Ah, y el pastor. Hermano, yo quisiera preguntarle al pastor Fleites, ¿cuántas personas se han acercado a usted para decir, hermano, vamos a ir a tocar puertas y vamos a ir a predicar ¿Cuántas personas se han ofrecido? De todos nosotros aquí. Y es una responsabilidad de nosotros, es un mandato, hermanos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y debemos hacerlo. O sea, nosotros como hijos de Dios no tenemos ningún tipo de opción. No hay opciones. Es que hay que hacerlo. Si usted no lo está haciendo, créame que está mal. Si usted ni siquiera le habla a sus compañeros de trabajo de Cristo, está mal. Porque el testimonio no es suficiente. Es bueno dar un buen testimonio de lo que uno cree. Pero hay que hablar también. Hay que hablar de la palabra. Y no tenemos tiempo, hermano. Esta vida aquí es corta y si no es así, pregúntele. Aquí la mayoría son personas mayores. Que los jóvenes les pregunten a ver si esta vida es larga. Esta vida no es larga. Y apenas nos va a quedar tiempo de hablarle a otra persona de Cristo. El tiempo vuela. Y debemos predicar el Evangelio a todo el mundo, sin excepción de ninguna persona. También está otro consejo, aceptar la disciplina de nuestro Padre Celestial. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, o sea, nuestros padres carnales, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea que el Señor nos va a disciplinar, nos va a enseñar, porque es que tiene que hacerlo. Como les decía al principio, nosotros vamos para un lugar perfecto, pero esa santidad comienza aquí en la tierra. La salvación comienza aquí. Y por eso Dios empieza la disciplina es parte de nuestra purificación. Y Dios tiene que hacerlo.
también tengamos temor de Dios. Si a veces vivimos como que si Dios